Bienvenidos al mejor whodunit de cine en el cual Román Rangel y Dan Campos se juntan para tratar de resolver uno de los crímenes al mes más impactantes. Y para este mes, Román, primero, ¿cómo estás? Y segundo, ¿qué vamos a resolver en esta ocasión? Muy bien, Dan. Otro episodio más. ¿Puedes creer que llevamos en 11 casos que hemos resuelto muy hábilmente gracias a nuestras habilidades cinematográficas? ¿Puedes creerlo? Desde luego, sabíamos que ver películas tanto tiempo nos iba a traer algo en el futuro, con lo cual nosotros, desde luego, íbamos a lograr algo que hiciera que nuestros padres se sintieran orgullosos, ¿no? ¿A poco no llegas tú con tu mamá o con las tías o así a decirles, miren, esto es lo que yo hice en el mes de abril, por ejemplo, mes del día del niño, aparte, ¿no? Me voltean a ver con mucho orgullo y claro que toda su educación fue para este momento, para grabar contigo y hablar sobre... Pues ya vamos de entrada, vamos a hablar del tema, vamos a hablar sobre quién mató las malas adaptaciones de videojuegos. Y este es un tema muy personal para mí, porque pues como un ñoño experto, como hablándole a mi hermano ñoño experto, pues al menos de niño, no sé si a la fecha, aunque te he visto en Diablo bastante en el Discord, ahí yo estoqueando a Dan, porque me aparece siempre que anda jugando Diablo 4. Los videojuegos pues han sido parte de mi vida, creo que han sido la parte de muchos de nosotros. Pero qué caray, siempre nos hemos quejado, bueno, siempre es una palabra fuerte porque puede que en años recientes haya cambiado esta costumbre, pero siempre nos quejamos de las pésimas adaptaciones de videojuegos al cine. Entonces hoy vamos a decir quién mató las malas adaptaciones de videojuegos, ya salimos de ese agujero, ya todas las adaptaciones son buenas, pues eso es lo que vamos a discutir en este episodio. Sí, y por ejemplo, unos pueden decir, ¿sabes qué? Como que está chido su tema, pero honestamente a mí me interesaría que hablara alguien que sabe, que tiene conocimiento, alguien que ha leído, que se ha puesto a investigar o que tal vez hasta haya escrito. Nosotros, ¿qué autoridad podemos tener como para hablar de estos temas, además de nuestro nivel de ñoñez que viene desde los ochentas? ¿Qué nos puede dar esa acreditación tal vez? Pues no sé si publicar un libro sería suficiente o Pues no sé. podría ser una opción, o por lo menos leerlo, ¿no? Y Shameless Plug no solicitado. Si pueden, en el Fondo de la Cultura Económica, pueden conseguirse este bonito libro. Miren, hasta Romana ahí también lo tiene. Videojuegos y cinematografía, precisamente que en el cual se hace por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana una revisión con distintos temas relacionados. Y ahí humildemente, si se ponen a checar así como que dijeron, hay que cerrar esto con una cosa como que sea así como que de impacto, vamos a ver tal vez nosotros podríamos tener ahí a alguien, a un autor, y pues miren, ahí que está súper mal enfocado. Ahí colaboramos con un ensayo nosotros, y hay varios, y pues sí, Shameless Blogs Has No Shame. Lo encuentran en la página en línea o en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente en la Feria Internacional del Libro de Guanajuato, allá en la Universidad de Guanajuato lo pueden encontrar. Quedan 5, entonces ya, si no tienen su libro, pues Peleitored. Entonces sí tenemos autoridad. Oye, pero No he tú das llegado a clases. tu Ajá. parte, ¿eh? No he llegado a tu parte, Dan, porque te pusieron al último. Sí. Eso no me gusta. Voy en el segundo apenas, pero leí lo que escribió Bianca, por ejemplo, que Bianca, shout out a Bianca, que siempre, pues la verdad, Blanca, Blanca, súper. Blanca. Ah, Blanca, perdón, Bianca, me va a matar, perdón, Blanca. Buenísimo su artículo sobre Resident Evil y creo que por ahí vamos a tocar el tema de Resident Evil. Pero muy bien, compren el libro, está muy bueno. Y bueno, ahora sí vamos a hablar, vamos a entrar de lleno al tema. Yo lo primero que cuestionaría es en realidad ya salimos del bache, ya se mató precisamente las malas adaptaciones y a partir de hoy todo es éxito. Digo, el fin de semana previo a la grabación de esto, y si todo sale bien, esta semana también publicamos el video para todas las masas, pues se estrenó la película de Minecraft que ha causado pues sensaciones y sentimientos encontrados. Hay quienes la detestan con toda su vida, hay quienes no la aman, pero que dicen que bueno, lo fregón es que ha generado bastante taquilla, lo cual es algo bueno porque recordemos que sí se pasó por etapas de vacas flacas. Por ejemplo, esa película de Mario Bros, o sea, no entiendo, es una porquería, ¿no? Esa película, ¿tú la recuerdas, Román? Hablas del live action de Mario Bros, ¿verdad? ¿A eso te Hay refieres? dos. Hay dos, hay hasta tres si ves en el anime que salió en los ochentas. Así de ñoños somos. Y es bien chistoso arrancar con esto de la respuesta y más en redes sociales, porque sabemos que las redes sociales, especialmente la gran X o Twitter de Elon Musk, es súper tendenciosa. Así cuando hablamos de tendenciosa,
con T mayúscula. ¿Por qué? Porque a mí me aparece pura gente bien ardida citando videos de niños y adolescentes que andan recitando la película, pasándosela bien, creando una celebración en las salas y ellos diciendo guácala, guácala, cuando hace una semana se quejaban de que el cine estaba muerto, de que no había películas evento y de que casi casi una vez más el cine va a morir. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, Dan? Pues básicamente el cine ha muerto desde 1902, si no me falla la memoria. Y tal vez estoy yéndome muy Mm. atrás, no, yo creo que desde 1893, creo, más o menos 94, ¿eh? Desde ahí se iba a morir. Se ha muerto, esto es más que un cadáver muerto viviente, ha muerto y ha revivido no sé cuántas veces y bueno, gente ardida, ¿no? A mí me causa mucha gracia esto, yo nunca he jugado Minecraft, primero Ujú. disclaimer, nunca lo he jugado, la verdad no es para mí ese tipo de juegos, pero pues yo respeto mucho pues, que el juego que cada quien juegue es así totalmente libre a sus gustos, pero lo que me parece muy curioso de esta película es que no es disimilar las reacciones a esta película a las otras películas del director Jared Hess, que es el que dirigió famosamente Napoleon Dynamite. Si no han visto Napoleón Dinamita, es una película que creo que del 2003, cuando salió no hay puntos medios. O amas Napoleon Dynamite o la odias completamente. Tiene un sentido del humor bastante particular que justo yo te quería preguntar a ti, Dan, que tú viste Minecraft este fin de semana, yo no lo he visto, si ves trazos del director de Napoleon Dynamite en esta película. Sí, y recordemos que de hecho él en el público mexicano también es más conocido. Ha hecho varias películas. Nacho La Libre. mayor. Nacho Libre, exactamente. En México ha sido más reconocido por eso. Ahí tuvimos a Ana de la Reguera, precisamente como un personaje a toda madre, válgame la expresión. Uh-huh. Y la cuestión es que si ese sentido del humor, tengo camaradas, por ejemplo, saludos al buen Paxton, que la aborrecieron. Yo me la pasé increíble en la película. Y eso que no era una sala llena, o sea, era una sala en la cual habíamos, no sé, 30 personas, pero había un grupo de personas emocionados y eran estadounidenses porque estaban hablando en inglés después, se emocionaron con el segundo Stinger de la película, entonces ellos eran el público perfecto para la cinta, o sea, tenía referencias del videojuego que yo no tengo muchos, aunque logré reconocer algunas cuestiones que más adelante vamos a hablar, pero la cuestión es de que coincido completamente. Si el estilo de este director no te gusta, que es un director de temas absurdos, con manejos que a final de cuentas no van a. No te ofrece un análisis filosófico existencial, que es lo que muchos del alto clero del cine es lo que quieren hasta con las películas infantiles, ¿verdad? O sea, porque si Pixar lo logra hacer, que nosotros nos hemos quejado tal vez de eso también, pues todas las películas para un público que no soy yo deberían de llegarle a todo el público, incluyéndome a mí, lo cual creo que es una falacia increíblemente divertida. Pero sí, a mí su sentido del humor no me fascina todo el tiempo, pero la película y la comparación que yo hago es como las películas de Venom, la uno y la 2. Yo sé que son malas, pero me divierto y las he disfrutado tanto y fue lo que me pasó con esta de Minecraft, en la cual desde el principio te dice que va a haber circunstancias absurdas. El guión tiene lo suficiente como para que funcione la trama, pero no se sostiene, o sea, tiene muchos problemas. Tú que eres más dedicado actualmente a hacer revisión de guión, tiene un montón de broncas que simple y sencillamente son fallas de mala escritura, pero desde el principio el director te plantea, esto es absurdo, sé que estamos haciendo una película de Minecraft, vámonos de lleno, ya, a lo que venimos y contemos una historia con todos los absurdos que pueda tener. Entonces, divertido que haya una división. Y la pregunta sería para ti, Roman, ¿en algún momento te interesaría verla? Aunque sabemos que tendrías que ser un Genser o un Alfa para que te apelara a ti, ¿no? Digo, me interesó tanto como me interesó en su momento la película de Illumination de Super Mario Bros. O sea, es decir, no la vi en el cine, la vi eventualmente cuando llegó a streaming y me parece que fue una película que disfruté. Se me hizo, creo que parte de esto de la división que hay es esta falta de entendimiento que parece ya necedad. O sea, que gente que se dice cinéfila no entiende que un producto está hecho en mente para un público dirigido, ¿no? O sea, Minecraft es un producto, es una película para niños. O sea, son como los que se rasgan las vestiduras con Star Wars. George Lucas lo dijo desde un inicio. Estoy haciendo una saga para niños. Entonces, si eres tú un chavo rucón que creciste con esas películas, pero asumes que el realizador va a seguir haciendo las películas solo para ti, estás muy equivocado, ¿no? Entonces, es de esas cosas que siento que la gente está lista para odiar
y no hay forma de que no la odie porque la película nunca iba a estar hecho para ellos, ¿no? Entonces, la voy a ver eventualmente. Te diré que ya Jack Black me estaba cansando un poco su estilo de actuación. Siento que ya son muchas décadas de él interpretándose a sí mismo. Las de Jumanji las detesté, por ejemplo. Pero Escuela del Rock me parece muy lograda. O sea, no es que odie a Jack Black, pero la voy a ver eventualmente. Ok, ya después nos pasarás el reporte, pero bueno, ese es el caso más reciente, no es el primero. Hemos tenido películas que han sido infames y que tienen también influencia de obras mayores del cine, de la literatura, porque también recordemos una cuestión, o sea, es una adaptación de un medio en particular que es un medio interactivo. Entonces, el adaptar algo de un medio interactivo donde tú tomas las decisiones por parte del personaje, aunque tengas una narrativa lineal, el mejor ejemplo son los juegos clásicos de Mario Bros. Literalmente es una narrativa lineal de izquierda a derecha, el bien contra el mal, y logras triunfar al rescatar a una princesa, en ese caso, en Doble Dragón, rescatar a tu novia, o rescatar a mi novia, sobre todo si jugamos en los dos, o rescatar a las novias, no sé. Pero son cosas muy definidas que también deberían de funcionar en una película porque también es una narrativa lineal, pero no tomas las decisiones como en juegos más avanzados, como Red Dead Redemption, que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, en los cuales sí tienes planteamientos, The Last of Us, que ya tienes una sofisticación en la narrativa, que también es algo que, y precisamente se mencionó cuando hicimos la presentación del libro, es muy interesante porque el tratar de trasladar de un medio al otro siempre tiene retos, y acá es el mismo Netflix ha lanzado, fueron dos experimentos, si no me falla la memoria, uno para Black Mirror y otro para Kimmy Schmidt, en el cual tú seleccionabas elementos en la narrativa como si fuera una especie de juego para que continuara con las decisiones que tiene el espectador. Y fueron dos que ya ni siquiera están en el catálogo de Netflix, ya los mató. Netflix dice nunca existieron porque fuera del experimento no sirvieron de nada. Entonces, ¿tú crees que tiene, antes de que ya pasemos a casos más específicos, crees que haya también algún otro tipo de desafío o en realidad es pásame? Es más, mira, ahorita Gran Turismo, que tal vez lo podemos mencionar adelante, los juegos de carrera tienen muy malas adaptaciones al cine, de las pocas que hay. Mario Kart, ¿crees que sí es fácil trasladar y solo Hollywood es el único que no entiende cómo hacer la adaptación del videojuego al cine? Yo creo que depende el género, el tipo de juego. O sea, porque creo que hay los ejemplos que utilizas con Red Dead Redemption y The Last of Us, creo que son relativamente fáciles porque tienen una fuerte carga narrativa, tienen mucha influencia de la cinematografía, ¿no? Y vamos a hablar justamente de Resident Evil, que pues se basó mucho en el clásico de George Romero, en La Noche de los Muertos Vivientes, y irónicamente George Romero iba a hacer la de Resident Evil, pero pues se cayó el proyecto. Pero un juego como Gran Turismo, un juego como Mario Kart, pues la historia es no existente, ¿no? Simplemente es gozar que estás jugando como tus personajes en una carrera. Entonces pues el reto de los realizadores es crear una historia que justifique esas secuencias, ¿no? Entonces creo que el ejemplo de Gran Turismo es una película que no se basa tanto en el juego en sí, se basa en un caso de la vida real alrededor del juego, que la hace efectiva para lo que es una película muy trillada, muy cliché, muy cursi, pero me entretuvo. No puedo decir que sea una mala película, pero Need for Speed, por ejemplo, fue una reverenda basura de película, ¿no? Que se colgó del éxito de Rápido y Furioso y ni siquiera llegó a esos niveles, ¿no? Entonces creo que depende mucho de cómo quieras tú tomar el juego, pero creo que una crítica, y es una crítica pues válida hasta cierto punto si tú eres un fan, es que los que la adaptan no son el mismo equipo creativo que trabajó en el juego. Es decir, ellos ceden los derechos, Nintendo le dio los derechos a Illumination, pero en el caso de esa película, Shigeru Miyamoto, el creador, sí trabajó y creo que aunque no coordinó el proyecto, lo supervisó. Pero si quieres ver, nos vamos a ese Super Mario Bros. Que yo fui a ver a cines, a esas salas de cines donde salía hasta John Leguizamo luego quejándose de que no contratan a latinos y él estaba interpretando a un italiano, que no se muerda la lengua el señor Leguizamo, pero bueno. Pero en este caso era una película que uno la ve y tiene ciertas cosas valiosas, el diseño de producción es muy bueno, pero no tiene absolutamente nada de Mario, ¿no? Y menos porque el Mario que conocíamos en ese entonces era esos videojuegos estilo pixel art de 2D que no tiene nada que ver ni siquiera con los juegos de Mario en 3D todavía. Entonces básicamente era una adaptación donde se tomaron todas las libertades, nadie les gustó, es una película realmente para nadie porque sorpresivamente no tiene un tono ni siquiera infantil.
entonces no estaba seguro hacia quién iba dirigido y pues por ende pues fue un fracaso, ¿no? A pesar de que tuvo un cliffhanger prometiéndonos una segunda parte. ¿Cuántas veces no hemos visto esto donde, excepto en el James Bond regresará, creo que la mayoría de esos ganchos, no, son fantasías sin cumplir. Aquí hay un caso que me llama mucho la atención que tú mencionaste con el caso de Mario, porque recientemente también lo hemos visto y es que como espectadores y también los mismos realizadores han evolucionado, la narrativa, el medio, la cultura, yo creo que todos hemos avanzado a pesar de que ChatGPT y otras herramientas nos quieren acabar esas cuestiones de creatividad. Que ojo, por eso también me gustaba mucho Minecraft, que sin llegar a los niveles de The Lego Movie, por lo menos mete dentro de las tramas la onda de que es que puedes ser creativo y puedes hacer un mundo con tus habilidades. Y yo, qué padre que eso te lo digan, porque pues de eso se trata Minecraft, o sea, de construir. Y la razón por la que resonó con tantas generaciones, desde los jóvenes millennials hasta las generaciones subsecuentes, es que precisamente te daba una libertad para construir tu mundo, pero en digital. O sea, eran Legos, pero con cubitos dentro de ese universo. Qué padre que se apelaba a la creatividad. Y yendo a la creatividad, hemos tenido casos como el más reciente, que es una adaptación bastante bizarra y me interesa tu opinión, Román, si fue exitosa o no. La versión más exitosa y más taquillera de Pokémon con el detective Pikachu. ¿Qué onda con eso? ¿Si es una traslación fiel o efectivamente nos fuimos por la borda y solo tomé prestado el nombre y Ryan Reynolds nos prestó la voz para darle vida al personaje? Pues mira, es que Detective Pikachu estaba basado en el juego de Detective Pikachu, que no es lo mismo que los juegos de Pokémon, porque los juegos de Pokémon son RPGs y el Detective Pikachu creo que era como de, pues sí, de resolver misterios, ¿no? Pues no sé por qué el Pikachu es un detective, pero ya ves que se inventan todo. Que de hecho también las películas de Pokémon iniciaron como películas animadas. Salió Pokémon la primera película, creo que en el 2000 hubo una llamada Pokémon 2000. Pero vi la de Ryan Reynolds, que todo el mundo pegó el grito en el cielo cuando dijeron que iba a ser la voz de Pikachu, que decían, ¿cómo es que habla Pikachu, no? Casi una blasfemia. No estaba mal, o sea, creo yo que, te digo, de entrada no sé si estaba fiel al juego de Detective Pikachu, pero creo que estaba muy bien, el mundo que creaba, que también era un mundo acá medio pseudo futurista, pero me gustaban mucho los renders, por ejemplo, de los Pokémones en 3D. Creo que funcionan y creo que fue una película relativamente exitosa, ¿no? Que no han anunciado secuela hasta donde sé, pero no me pareció ofensiva. Ahora sí que tendría que meterme a algún foro de Reddit para leer a la gente quejándose, pero a mí en lo personal me pareció, como dirían, ¿no? Y es que eso es lo interesante porque hay algunas adaptaciones. Yo me acuerdo una de las primeras que en realidad me emocionaron fue Final Fantasy por allá del 98, 99. Que sí la vi en Estados Unidos cuando yo vivía en dicho lugar. Y me fascinó porque tenía dos hitos. Primero es una adaptación de uno de las franquicias de videojuegos más clásicas, que básicamente se refiere a Final Fantasy 6 o 7, dependiendo cuál sea tu versión favorita, y que se ha hecho tantas remasterizaciones a lo largo del tiempo que no importa si hay secuelas o no, siempre tienes que tener una versión de eso. Pero The Spirit Within, que era el subtítulo de esta película, también era de los primeros intentos serios de tener una película animada realista, lejos de la fórmula de Pixar, que compensaban las limitaciones en su momento con los estilos de animación al tener este tipo de entorno. Y la cuestión es de que no era el Final Fantasy que muchos jugamos como el RPG en Super Nintendo, Nintendo, en otro tipo de consolas, y también se alejaron por contarnos una propia historia. Entonces, ahí creo que tenemos dos caminos, ¿no? O tratas de apegarte a la historia del videojuego, que la mayoría tienen historias muy básicas. El mejor caso ha sido tanto las de Mortal Kombat como las de Street Fighters, que ahí el chiste es darte de catorrazos, la historia es lo de menos, es de yo le gano al malo porque, mató a mi padre, uy, gran motivación, no, porque quiero ser el peleador más fuerte del mundo, gran motivación, porque quiero salvar a la madre Rusia, sí, estoy hablando de todos los personajes de Street Fighter, y en realidad no tenías que construir algo, aunque curiosamente la primera película de Street Fighter, tenías a Kili Miñón y a desde luego a Jean-Claude Van Damme ahí, que es un cast que ahorita dices, caray, tenía varias estrellas visionarias y una producción muy tortuosa, que es otro de los casos. La última actuación de Raúl Juliá, que le echó todas las ganas del mundo, pero también es, ¿qué tan conveniente es apegarte tanto a la historia de los videojuegos o sí es más válido alejarte y reinventarte?
Es que depende del videojuego, ¿no? El caso de Final Fantasy que mencionas, Final Fantasy solo ciertos juegos tienen verdadera continuidad. De hecho, Final Fantasy 1, 2 y 3, el 3 que llegó aquí a América, como el 3 es el 6 en Japón, porque se saltaron 3 juegos, ¿no? Entonces ahí hay una continuidad que es un reverendo desmadre. Pero la película de Spirits Within realmente no tiene que ver con ningún videojuego propiamente, con ninguno de los personajes. Creo que también cuando salió el 7 hicieron como una película que fue como un tie-in de ese juego que se llamaba Advent Children, que creo que la lanzaron directo a DVD o no sé si tuvo un estreno en salas. Pero también era de esas películas donde también aquí, llegando a tu pregunta, ¿no? ¿De qué conviene que sean tan apegados o no apegados? Es que esa película verdaderamente es incomprensible si no has jugado el juego, el 7. Entonces, básicamente es una película hecha para fanservice 100%, ¿no? Yo no había jugado el 7 bien cuando vi la película y la película tiene, para ese entonces, muy buenos efectos, pero no le entendía nada. Entonces, pues, le entendía de Spirits Within. De hecho, me gustó la película, aunque ahorita no ha envejecido absolutamente nada bien. Tiene muchísimo del Uncanny Valley, los ojos muertos, como el Expreso Polar también, que creo que se estrenó por esos años. Pero yo creo que si buscas apelar a los fans del juego, sí te tienes que acercar. El reto yo creo que tienen los realizadores que ahora que se va a estrenar la segunda temporada de The Last of Us, por ejemplo, con ese juego muy polémico, en cuanto a la historia del segundo juego, de la parte 2 de The Last of Us, es que ellos pueden tomar la ruta del retcon, es decir, cambiarle y crear su propia narrativa y alejarse y sorprender a los fans, para bien o para mal, o pueden seguir una calca de la historia del juego, que creo que la van a dividir de hecho en 2 temporadas, no solo en una. Y pues los jugadores que se enojaron con el juego, pues se van a enojar, pero ahora con la serie de televisión, ¿no? Entonces yo creo que es un arma de doble filo. Creo que hay franquicias que se prestan que hagas lo que quieras. Creo que Street Fighter ha tenido como, aparte de esa de Van Damme, hubo una película donde salía la chica de Smallville, la Lana, como Chun-Li. La versión de la leyenda de Chun-Li, sí, sí, sí. Que creo que es una película malísima, que creo que hace ver bien a la de Van Damme. Pero creo que Street Fighter, como Mortal Kombat, como otros videojuegos de peleas, te podrías tomar ciertas libertades y lo que quiere ver la gente pues son los trancazos, ¿no? Al final de cuentas, pero también ahorita ya van como en el tercer reboot de Resident Evil, ¿no? Entonces también ahí es como la saga de Resident Evil, que me parece que ha sido la más exitosa adaptación, al menos hasta ahora, de lo que va de un videojuego al cine, porque creo que hicieron como 7, 8 películas con la dupla del director Paul W.S. Anderson y Mila Jovovich, que están casados en la vida real. Pero no tiene nada que ver con Resident Evil. Yo de hecho vi la 1 de Resident Evil y me enojó porque dije, ¿qué demonios es esto? No se parece absolutamente nada al Resident Evil con el que yo jugué en el PlayStation, ¿no? Pero al parecer tuvo tanto éxito, entonces pues ahí sí no sé, pues los fans les gustó o no les gustó, la verdad desconozco, pero pues ahí tenemos ese ejemplo. Que es curioso, ahorita que mencionabas tanto de este director, que no lo confundan porque por las siglas uno lo puede confundir con otro director que sí tiene más talento, aparte de su conveniente matrimonio, y me da gusto por ellos, con Mila, la fotocopiadora Jovovich, por sus hijas que literalmente son clones. O sea, vamos a tener franquicia de Resident Evil durante otros 30 años sin problema. Pero también, en ese caso, el juego en particular, creo que es un acierto, pero tú eres más fan y tienes mejor conocimiento. Pero en el caso de esa franquicia, y tal vez Tetris o Pac-Man, que los podríamos hablar más adelante, no tienes que adaptar una historia o un personaje, tienes que adaptar el mood. Si el mood es de un juego de horror, tienes que irte con ese sentido, y es lo que funciona mejor al tratar de trasladarlo nuevamente a otro tipo de medio. De hecho, la ventaja es que cuando estás en una sala de cine, que sería el entorno ideal para la mayoría de las películas, es que tienes la atención completamente enfocada en la pantalla, y los sustos pueden funcionar mejor de manera similar a cuando tú tenías cuando estás con el videojuego jugándolo de noche en la consola de tu preferencia, no sé, hasta de un Super Nintendo, por hablar algo, un 64, un GameCube, etcétera. Y de repente era que te clavabas tanto en la historia que sí te sacaban unos sustotes. Entonces, eso creo que era lo más valioso para trasladar. Pero bueno, vamos a pasar a otro detalle, Román, porque sí hay limitantes, y creo que algo que, gracias a la difusión en la narrativa, ya que ya tenemos nuevos formatos, sí, amiguito, usted en casa que está viendo eso tiene nuevos formatos a su disposición,
creo que es donde finalmente se logra encontrar para distintas sagas, como The Last of Us, que ya la mencionamos, o por ejemplo, a mí me encanta Chernobyl, porque el rig de juego que tienen por ahí, tú lo puedes calificar, ¿no? Y es bastante bueno, cómo tienen ahí su super consola para detectar radiación. Pero también tenemos casos como Castlevania, que lograron resonar, y es curioso porque la gran saga de Castlevania sí tiene una mitología muy construida, pero gracias a el ahora cancelado y esperemos que pronto regrese Warren Ellis, no confundir con el músico Warren Ellis, ni con mi primo Warren Ellis, que básicamente lograron tomar una historia y un ethos que ya estaba establecido y ves las primeras 2 temporadas de la serie de Castlevania animada, que aparte respetaba como que el feel y el mood de las series de anime o de los mismos extractos de animación de los juegos más recientes de la saga y dices, carajo, esto está bien bonito y Drácula hasta empatizas con el villano porque ya finalmente tiene una historia, cuando en sus orígenes era, pongamos aquí la aventura diabólica del tipo que se convierte en vampiro y es el malo porque tenemos un juego con un cuate con un látigo. ¿Cómo ves ese tipo de evolución y la traslación que ha tenido para las series? Creo que ese es uno de los. Ese ejemplo que de hecho le invirtió mucho Netflix a series animadas a partir, creo que de la pandemia o quizás un poco antes, pero en la pandemia pues tuvieron varios éxitos. Tanto Castlevania como Arcane son dos ejemplos de series que trascienden la mera adaptación. Porque yo, por ejemplo, Castlevania lo llegué a jugar. Jugué el del Nintendo, el del Super Nintendo. Eran bien difíciles. Yo la verdad los abandonaba. No, nunca fui buenos. Pero me gustaba mucho la mitología. Pues todo lo gótico, ¿no? El castillo de Drácula. Te enfrentabas a vampiros, a calaveras. Gran etcétera. soundtrack Entonces, aparte, ¿eh? la música era buenísima. El Symphony of the Night para el PlayStation, un juegazo. Entonces, sí, digamos que yo sería como un target. Pero como dices, o sea, Castlevania es la historia de un tipo con un látigo y que va a rescatar a la chica de Drácula, ¿no? O, si quieres, a lo mejor hay más videojuegos o más lore detrás. Pero la serie creo que funciona muy bien por sí sola. Lo mismo que Arcane. A mí no me vas a cachar nunca jugando League of Legends. No me interesa. O sea, no fui ni esa generación. Ese tipo de juegos que son populares porque se juegan en línea. Los detesto. No, habla mucho de mi personalidad antisocial, seguramente. Pero a mí me recomendaron Arcane. De hecho, los alumnos, cuando salió la primera temporada, era como, les cambió la vida, ¿no? Y digo, yo soy también muy reciente a ver cuando es el hype. Así, cuando tú me dices, Roma, lo tienes que ver, ahorita es lo mejor. Yo digo, a ver, espérate tantito, la voy a ver después. Ahorita no. Y en efecto, ya ves que creo que de la temporada 1 a la temporada 2 fueron casi 3 años entre Arcane temporada 1 y 2. La vi cuando se estrenó la segunda, apenas la primera, y dije, está muy buena, ¿no? Y creo que ya terminó la serie, pero van a ser más spin-offs de League of Legends, y ahí es cuando ya me perdieron, ¿no? Ya dije, qué aburrido, ¿no? Pero creo que esas adaptaciones funcionan bien por sí solas, y creo que es lo que logran, lo que muchos quisieran, aunque no todos es su intención, que es salirse del público base y convertirse en un evento hasta para aquellos que no han jugado el juego, ¿no? Y creo que esos dos son muy buenos ejemplos. Sí, y fíjate, es que también ahí caemos en una de las grandes desventajas que es el manejo. Cuando un estudio encuentra como que la fórmula, todos quieren replicarla. Y pasamos de la fórmula del cómic, de las adaptaciones de Marvel, que queramos o no, hizo una mega franquicia, la más exitosa económicamente hablando, una de las mejor en balance tal vez aprovechadas, no puedo decir que en calidad narrativa, pero sí lograron aprovechar los elementos, que fue una década prácticamente, y los que quisieron copiarle, nadie lo logró. Termina esa etapa y tenemos actualmente dos nuevas posibles vertientes, porque también tuvimos, bueno, la etapa de los libros para jóvenes adultos, ¿no? Los juegos del hambre y todos esos para adolescentes. Luego la de las mamás cachondas, entonces tuvimos las 50 sombras de Grey, etcétera. Y después tuvimos para los chavorrucos, pues vámonos con los videojuegos. Mario fue uno de los grandes exponentes. Yo me divertí, pero la película a mí no se me hizo buena per se. Sí se me hace superior a Minecraft, o sea, tampoco voy a defender cosas que no o atacar cosas nada más por el debate, como si no me conocieran. Pero la cuestión es que apelaba a un público para que se sienta que es parte de esa generación.
Y Sonic tiene la trilogía más exitosa de videojuegos que hay actualmente. Y le han logrado reinventarse. Y tienes el caso de que su actor fetiche, que no es Martzen o el Luisito Comunica en la versión en español para Sonic, pero tienes a Jim Carrey que dice: yo seguiré siendo ¿cómo es? El doctor Bolonovic, hasta que me muera. Y ves que él se está divirtiendo genuinamente con ese personaje, lo cual se agradece porque pues abre otro nicho. Tenemos Minecraft, que al parecer dio con el clavo Warner con un proyecto que fue fallido, estuvo mucho tiempo en desarrollo. A mí me gusta el éxito porque nuevamente confirma y les da más tiempo de vida a la pareja de productores de Warner, que han estado encaminándose y enfocándose en desarrollar nuevas historias, no solo minar las viejas franquicias, porque ese es el gran problema. Tienes un estudio, busca franquicias y quieren expandirse, entonces se nos van a venir copias de lo que haya sido más exitoso. Sabemos que se viene una película de Zelda. ¿Qué pedo con la propiedad intelectual ahí, Roman? ¿Es héroe o amenaza? Es héroe siempre y cuando sepas cómo controlarla, porque mencionaste y quería nada más hacer como una pausa ahí, porque hablar de la comparativa entre las adaptaciones de cómics y de los videojuegos tienen más en común de lo que creemos. Primero, en el sentido que si queremos pensar en la primera ronda, el primer intento, en ambos casos fueron fallidos. Las primeras adaptaciones de Marvel en los 80s y 90s fueron fracasos. No fue hasta quién fue, Avi Arad con Spider-Man, Kevin Feige con X-Men, ¿no? Bryan Singer, Sam Raimi, los primeros, los que a partir del año 2000 tomaron esos personajes de cómics y les dieron vida en la pantalla. Pero ya tuvimos un Capitán América en los 80s, ya tuvimos un Punisher, ya tuvimos un Spider-Man 2, o sea, creo que hasta David Hasselhoff fue Nick Fury, dato de trivia. Sí. Y esas películas, aparte de ser producciones de serie B, es decir, muy baratas, muy rápidas de hacer, y pues algunas de ellas hasta directamente para televisión, les fallaron. Los videojuegos es lo mismo, ¿no? Tenemos todo el catálogo de V-Ball, ¿no? Películas hechas en Alemania. Yo no sé cómo consigue el hombre, no sé si él sabe manejar los impuestos alemanes perfectamente para hacer su película en 3 semanas, y qué chido por él. Pero yo creo que tal como Kevin Feige con Iron Man y de ahí el MCU y lo que conocemos hasta años recientes que no les ha ido tan bien en los últimos años, creo que los videojuegos tienen pues un renacer en los últimos años también. O sea, creo que los éxitos de The Last of Us, de The Fallout, creo que a Halo no le fue muy bien, pero pues tuvo 2 temporadas. Pero bueno, Super Mario, Five Nights at Freddy's, como que Hollywood ya encontró como que la fórmula secreta, ¿no? Ya encontró esa receta para decir, estas adaptaciones funcionan y ahora sí, los vamos a desgastar, vamos a ordeñar esa vaca y quizás vaya a pasar lo mismo que está pasando con los cómics, ¿no? También la relación entre los Marvel, por ejemplo, creo que hay un videojuego de Marvel donde están anunciando nuevos personajes en un no me acuerdo cómo se llama, Marvel, no es superhéroes, no me acuerdo. Solo sé los memes y las cosplayeras de la Mujer Invisible. Emma Frost, ahorita vi a Emma Frost toda sexosa, ¿no? Entonces, creo yo que esos públicos, de alguna manera, sí hay una correlación entre ellos. O sea, creo que hay muchos chavos que ven las películas de Marvel, tienen consolas de videojuegos. Y para mencionar rápidamente también ahorita, pues con la polémica de los precios, pero por el Switch 2, pocos son los que saben cómo manejar una IP como Nintendo. Sabemos que PlayStation, Xbox tiene mejores gráficos, tiene mejores procesadores, tiene mejor hardware, eso sin duda, pero lo que tiene Nintendo son personajes icónicos. Cuando Nintendo saca un nuevo juego de Pokémon, con los peores gráficos, con glitches, con miles parchados que tienen que hacer para que esa cosa corra en su sistema ya de hace casi 10 años, que eso es lo que tiene el Nintendo Switch, el 1, esa madre vende como pan caliente. Entonces, cuando anuncian un nuevo Mario, cuando anuncian un nuevo Zelda, cuando anuncian un Kirby, cuando anuncian un Donkey Kong, hordas de gente lo van a comprar aunque esa madre cueste $80. Y eso es lo que le falta, por ejemplo, a PlayStation o a Xbox. Ellos tienen sus IPs, ¿no? Pero son IPs que no, de alguna manera su nicho está más enfocado a un público adulto quizás, ¿no? Si hablamos un The Last of Us, un Grand Theft Auto, ¿no? Son juegos evidentemente para adultos, pero Nintendo tiene el mercado del público infantil y del público adulto que alguna vez fue infante que gozó de esos juegos. Entonces son unos genios, ¿no? Y cuando dicen,
No, no va a vender porque nadie va a pagar por esos juegos, bitch, please, ¿no? Va a vender como pan caliente esa cosa. Yo hasta lo quiero el día uno. No lo voy a comprar, pero lo quiero. Y es que aquí hay una cuestión, y antes de que pasemos ahorita, vamos a hacer una trivia y luego vamos a pasar a las últimas secciones. Nintendo tiene una cosa muy característica. Y sí, la leyenda, sabemos que empezaron vendiendo naipes y luego fueron evolucionando, bla, 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 bla. Saludos a Gur Rodríguez, que nos debe de estar viendo desde el otro lado, una de las figuras que más ayudaron a popularizar el entorno de los videojuegos, particularmente el Nintendo aquí en México. Pero una cosa que siempre ha caracterizado a la empresa es que saben el propósito de los juegos y es que los juegos deben de ser entretenidos, deben de ser divertidos y con eso capturas a la audiencia. PlayStation, Sony, carajo, Sony, un estudio que curiosamente Sony hace más dinero vendiendo seguros de vida y seguros médicos en Japón que vendiendo consolas a nivel mundial. No me crean, busquen esa información solo para que lo cotejen. Pero lo interesante es que Sony tiene tantas franquicias que podría explotar y que simple y sencillamente, pues no. Igual en parte tal vez porque sabe que es más conveniente tratar de manejar algo que un God of War te funciona más como una serie para videojuegos que como tratar de hacer una serie o película. A diferencia de tratar de forzarlo y tener fracasos, pero ellos podrían estar manando demasiado. Pero bueno, Román, antes porque no sé si estás friseado o estás con la emoción. ¿Sigues ahí, verdad? O sea, aquí sigo, te escucho. Ah, perfecto, porque tu video no se mueve, entonces ya veremos qué onda. Antes de que pasemos a las últimas secciones, voy a mencionar películas de un listado de entre lo mejor y lo peor, y tú me vas a decir si esa película ayuda a revivir o el interés por los videojuegos. O sea, podré decir, me late o crees que iba a matar precisamente el posible nacimiento o renacimiento de los videojuegos. La más reciente, aunque no la has visto, Minecraft Movie, ¿reanima o remata el interés por más adaptaciones? Reanima, definitivamente. Príncipe de Persia. No, la de Jake Gyllenhaal, ¿no? ¿Te refieres a esa? Exactamente. Del Bueno, 2010. sí, no. No me pareció tan mala, que conste. Pero definitivamente fue un fracaso taquillero, ¿no? Ok, Assassin's Creed, donde tuvimos al mismísimo Magneto ahí, creo, del personaje principal, Fassbender. ¿Puedes creer que nunca vi esa película? Y Ok. sé que los juegos son muy populares. De hecho, creo que van a estrenar o ya estrenaron el más reciente, que es en un Japón feudal, ya cambiando un poquito la dinámica de los Assassin's Creed. No, definitivamente esa película creo que fue tanto un fracaso crítico como taquillero. Ok, Warcraft, de uno de nuestros directores favoritos que ya no lo hemos visto hacer cosas más decentes. Pues ya casi no lo vemos, creo que en parte por culpa de Warcraft. Eh, no, esa película la fui a ver al cine, y de verdad la fui a ver por puro morbo y la fui a ver por el director, el hijo de David Bowie, ¿cómo se apellida? Es Jones, se apellida Ah, Jones, pero no me acuerdo su nombre. ujú. Pero me gustó mucho tanto Moon como Source Code, me gustaron mucho esas dos Duncan películas. Jones. Ujú. Duncan Jones, muy gracias. Y debo decir que la película tampoco se me hizo un fiasco de película, pero es muy fallida. No, ni cómo defenderla. Luego uy, este es reciente, Borderlands. Tampoco la vi. ¿Qué no Borderlands? Hablando de la crisis que tuvo el peor año yo creo que la historia de Lionsgate, donde sacaron fracaso tras fracaso. Creo que el 2024 sí fue. De hecho, que no por eso van a dejar a que las IAs diseñen todas sus propiedades intelectuales y hagan sus guiones. ¿No hubo una nota así? Sí, pero fue exageración, quiero creer, solo vendieron gran cantidad de material para entrenar ellas, pero bueno. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's tuvo la cualidad de que tuvo un brillante primer fin de semana, y además que la película fue muy barata de producir, pero luego creo que se desplomó en su segunda, pero pues con eso le bastó para hacer creo que 5 veces su presupuesto. Este año sale Five Nights at Freddy's 2 y pues no la vi tampoco, pero pues supongo que le fue bastante bien. Luego tenemos Uncharted. Uncharted. Ahí me siento como de el padrino llorando con su hijo, ¿qué le hicieron a mi hijo, no? Porque yo soy muy fan de los juegos de Uncharted, de Nathan Drake, que para empezar Tom Holland no tiene absolutamente nada que ver con el personaje en el videojuego de Nathan Drake. Es Tom Holland siendo Spider-Man sin el traje. Es verdaderamente una lástima, y hasta el personaje de Sully, Mark Wahlberg siendo Mark Wahlberg, es una película
Que curiosamente, también justamente hablando de lo que quieren replicar, hacer como esto de hacer sentir al espectador como si fuera un jugador con el control. Hay casos muy lamentables, hay dos muy chistosos que quería retomar porque en Uncharted hay escenas que son idénticas. Pero no sé si tú llegaste a ver, Dan, la película, una cosa espantosa, atroz, de la adaptación de Doom con La Roca. No sé si llegaste a ver esa película. Si la llegué a ver, ahorita lo voy a negar y no me acuerdo, porque literalmente no me acuerdo, ¿eh? Esa película creo que es mejor que no te acuerdes, pero lo curioso, vamos a decirle curioso, es que tiene una secuencia final, literalmente el clímax de la película está en primera persona con el arma así frente a la cámara como si, oh por Dios, la película se hizo el juego de Doom, que es la cosa más estúpida. V-Ball fue aún más lejos con la película de La Casa de los Muertos, de House of the Dead, que si ustedes fueron a las maquinitas y jugaban House of the Dead era como estos rail shooters donde tú ibas y disparabas zombies. V-Ball, lo que me encanta, puso la cámara enfrente de literal de la pantalla de la maquinita. Así que sus escenas de acción están cortadas con escenas de baja resolución de alguien jugando el videojuego. Eso es, como diría meme de Scorsese, esto es cine. Esto, increíble, ¿no? Y regresando a Uncharted, Uncharted tiene secuencias que mientras obviamente no son el juego, pero son casi copy-paste porque las secuencias de acción de Uncharted son muy similares, por ejemplo, a lo que está haciendo Tom Cruise en las de Misión Imposible, pero pues Tom Cruise se nota que es Tom Cruise poniendo su vida en riesgo hacer esas secuencias y aquí pues se nota mucho pantalla verde, mucho efecto especial, pierde toda la emoción, pero es como un copy-paste, pero con personajes que no se parecen a los originales. Entonces, Uncharted apestó, la verdad. Ok, y ojo, yo me acuerdo que la disfruté la película, pero obviamente pues tampoco. Y hay, aparte te la presentan como el multiverso de PlayStation, casi casi, ¿no? También es guacatela, pero bueno. Pero es curioso porque ahí eso nos puede llevar a las siguientes películas, pero antes de eso, Godard estaría orgulloso, ya ves que hizo Adiós al lenguaje, un experimento que a mí se me hizo muy fallido, estaría orgulloso de Uwe Wolf, por el caso que mencionabas, pero ahorita que estábamos hablando de Uncharted y de Tom Cruise, eso nos lleva a Tomb Raider, que ha tenido incluso un relanzamiento que a mí no se me hizo tan fallido. La franquicia de Tomb Raider en general, ¿peló, no peló? ¿Cómo la consideras? Mm, aquí sí estás tocando como los juegos de... Es que de como de cerca de mi corazón. ¿Por qué? Porque Lara Croft, pues en los noventas, pues fue la figura de la mujer sexy de los videojuegos, por supuesto con sus chichis digitales, polígonos. Pero yo me acuerdo mucho de ese juego porque mi papá jugaba mucho los Tomb Raiders, los primeros, ¿no? Cuando salieron las adaptaciones al cine con Angelina Jolie, mira, te diré que no son buenas películas, pero son muy disfrutables. Voy a defender la segunda adaptación porque me parece como muy fiel al reboot que hicieron de Tomb Raider con Alicia Vikander. Creo que el personaje es totalmente distinto. Obviamente volvieron a hacerlo desde el inicio, no tiene nada que ver con las de Angelina Jolie. Pero funcionó bien, creo que no le fue tan bien en taquilla y por eso se colapsó todo a promesa de una segunda de secuelas. Pero vi que en Netflix salió una serie animada también con Lara Croft, ¿no? Hace unos meses. No la he visto, no sé qué tal esté. Y creo que otra vez van a sacar un segundo reboot de la serie con una actriz más joven. Entonces, Lara Croft, pues, es la versión femenina de Uncharted. O Uncharted más bien y Lara Croft le ven todo a Indiana Jones, ¿no? Pero a mí me gustaron. Tengo mis razones. Y a Carmen Sandiego, pero es otro caso, que también viene de los videojuegos, ¿eh? ¿Dónde en el mundo o dónde en el tiempo está Carmen Sandiego? Pero bueno, ya. Vamos a pasar a dos temas ya para cerrar. Y una pequeña mención porque es curioso, hay una serie de televisión que a mí me gustó mucho, que solo duró 2 temporadas, donde salía Christian Slater. La primera temporada fue mucho más exitosa que la segunda, que se llamaba Breaking In, que es básicamente de un equipo como de ciberseguridad básicamente les encargaban casos en el cual, alguien se infiltró a mi compañía, tienen que tratar de encontrar a los hackers, ¿no? De moda. Sí, es como del 2012, 2013, entonces pues también está muy ubicado en eso, pero el equipo de seguridad en el cual lideraba Christian Slater, que la primera temporada es gloriosa, se llamaba Contra.
Y hay un momento en el cual ellos tienen que competir por otro contrato con el gobierno, con otra agencia de seguridad que tenía en teoría el doble de capacidad y eran los rivales, ya sabes, los rivales de la universidad o de la prepa, y cada quien hizo su empresa en el mismo sector, y la otra empresa se llamaba Doble Dragón. Entonces era así de que entendí esas referencias y siempre jugaban mucho con el humor ñoño y sí le metían un montón de cosas de videojuegos. Pero ya prácticamente para terminar y regresando nuevamente a los temas de simulación y videojuego, ha habido algunos casos muy interesantes en los cuales se ha manejado el lenguaje de videojuego para que de ahí emane hacia una narrativa más cinematográfica. Y ha habido algunos casos. En mi ensayo, por ejemplo, yo hablo sí, desde luego, lleve el librito por acá. Yo hablo de cómo las narrativas de videojuegos se pueden adaptar en el caso de películas como la de Edge of Tomorrow, Live, Die and Repeat, porque tiene dinámicas de videojuego que no necesariamente te adaptan una historia de un videojuego, sino una mecánica dentro de la historia. Y otro caso que es muy, muy bueno y muy interesante, que me interesaría que nos platicaras, Román, es Grand Theft Hamlet. Ser o no ser una buena adaptación. Sí, hace poco la vi hace apenas unos días y me pareció increíble. O sea, lo más increíble es como, creo que para hablar de este tipo de juegos de mundo abierto en línea, que en realidad se basa en el juego de Grand Theft Auto Online, no es ninguno de los otros Grand Theft Autos. La idea de vivir dentro de una simulación, ¿no? Que se popularizó, no lo inventó Matrix, pero se popularizó gracias a la película de las Wachowskis. Pero esta idea de que podamos literalmente salir de nuestra vida real, entre comillas, y habitar un mundo virtual, digo, siempre ha apelado a todos. La realidad virtual sigue siendo pues una tecnología pues que es atractiva. Algunos piensan que es literal el futuro, que nosotros entremos a la máquina. Y creo que estos juegos, especialmente el Grand Theft Auto y cómo lo utilizan los directores de esta película, es muy interesante porque, digo, el concepto es muy chistoso, muy improbable, y de hecho lo explican durante la película. Es un documental. Digo, ¿qué tanto podemos hablar del documental siendo que es enteramente una recreación virtual? Pero es un documental en el sentido de, son dos actores atrapados en la pandemia sin nada que hacer y proponen la idea de adaptar a Shakespeare con la obra de Hamlet dentro del entorno de GTA, ¿no? Y lo que me parece fascinante es que en un inicio el experimento es fallido, porque ¿cuál es el chiste de jugar Grand Theft Auto? El poder matar a todos, el poder robar, golpear, sacar todas tus frustraciones de la vida real en el videojuego sin tener consecuencia alguna. Incluido morir tantas veces como quieras y regresar, ¿no? Entonces me da risa cómo intentan hacer los ensayos. Literalmente tienen momentos de castings dentro del juego donde llega un extraño y los balacea. Y estos monos se enojan y dicen, oye, güey, es que estamos ensayando y tú vienes y nos matas, ¿no? Entonces yo dije, con todos esos retos que tienes, porque literalmente hay gente de todos lados del mundo en ese juego. Entonces hay tipos que ni siquiera hablan tu idioma. Y pues hay gente que es bien malora, ¿no? Que solo viene a sembrar caos. Entonces, extrañamente, ellos también empiezan a pensar, oye, ¿es posible hacer una adaptación de Hamlet dentro de este universo? Y digo, no les voy a spoilear la película, pero pues sí lo logran. Pero me parece muy ingenioso porque más allá del gimmick o del gancho de adaptar, ver a Shakespeare en el juego, es como una historia de dos amigos atrapados en un momento que fue la pandemia y tratando de explorar un lado creativo que ellos tienen en su vida real, pero aplicándolo al mundo virtual, ¿no? Entonces me pareció muy bueno. De hecho, yo diría que es una buena doble función con el otro documental que se llama The Remarkable Life of Evelyn, que está en Netflix. Que habla de un chico con un parálisis, con una discapacidad, que encuentra la libertad, la comunidad a través del videojuego de Warcraft, ¿no? Es una versión de Warcraft, creo. Correcto. E igualmente, muchas partes de la película tienen estas como recreaciones dentro del videojuego. Y también me parece muy bonito estas personas como totalmente alienadas, porque él de hecho nunca quiere prender su cámara porque no quiere darle lástima a nadie. Entonces él vive literalmente, él habita este mundo como un personaje de un hombre fuerte, grandote, que es su avatar. Y también pues mucha gente se expresa de esa forma y me parece también muy innovador. Entonces esos dos documentales yo diría recomendables. Creo que Grand Theft Hamlet está en Movie y Remarkable Life of Evelyn en Netflix.
Correcto, y de hecho los recomendamos en su momento en Netflix en Chile, nuestro programa de recomendaciones, ahí tienen más información al respecto. Y sí, es de los casos en los cuales se puede ver cómo un medio se utiliza para invadir tal vez los recursos narrativos que están en el otro y crear estos entornos virtuales. Que ojo, ya ahorita como estamos teniendo distintos retrocesos, yo ya no los llamaré como avances tal vez, en distintas plataformas o en medios. Recordemos que, por ejemplo, la siguiente gran apuesta que tiene Netflix es por los videojuegos. Y era algo que al principio muchos hemos llegado a criticar, pero la cuestión es de que Netflix, sabemos que ya es más un commodity, no es un accesorio, es parte de un paquete básico de entretenimiento, porque quien tiene streaming básicamente es por lo que va a entrar, siempre. Hay plataformas más baratas, sí, hay plataformas más selectas, sí, pero la variedad de contenido y a final de cuentas es un buffet. Sirve no para tener la mejor comida, pero para que tengas un flujo constante de comida porque quieren nuestra atención. Y ahorita tenemos a dos grandes competidores, uno es YouTube y el otro es, en este caso, Netflix. Y Netflix sacó distintos videojuegos. Y lo interesante es que la propuesta que ellos tienen, donde les ha funcionado más, no es porque manejen franquicias, que ya hablamos de franquicias. Por ejemplo, Stranger Things 3, o vas a ver Money Heist, La Casa de Papel, el videojuego. ¿A quién le interesa eso? Y resultaba que les funcionaban mejor los juegos casuales, que puedes jugarlos tal vez en tu pantalla o mejor aún en tu celular. De hecho, ahí es donde jalan más, pero que se conectaban tal vez con un reality que tú estabas viendo dentro de la serie para que sigas cautivo dentro de este universo y no te dejes salir al universo real. Oh, Dios mío, la contra propuesta de lo que estaba mencionando con el caso, por ejemplo, de Ibelín o de Hamlet, ¿no? Donde te sirven como un escape también del mundo real, pero para suplementar lo que tal vez no te satisfacía tanto. Pero bueno, ya prácticamente para terminar, Román, ¿qué onda con los videojuegos? Sí es como que la nueva gran ola. Efectivamente ya vimos que ya no hay malas versiones de adaptaciones o traslaciones de videojuegos, o simple y sencillamente estamos siendo muy selectivos con nuestra selección e ignoramos todo lo de V-Wall, solo para decir que efectivamente sí estamos avanzando bien. Tenemos que ignorar todo esto de el cine de V-Ball, la merma, si queremos definirlo, la merma cinematográfica. Yo creo que sí han demostrado ser como la nueva moda, la nueva... hemos hablado mucho de la idea de que la gente ya no quiere consumir cine, sino quiere consumir eventos. Entonces, las obras cinematográficas se tienen que convertir eso en un evento, en una fiesta, en una celebración, como quiera que le llamen, y aunque los ardidos les duela, ¿no? Que vean a gente, a niños ahí gritando en ¿cómo se llamaba el personaje de Minecraft? El chicken, ¿qué? El chicken nugget o el chicken no sé qué, el zombie sobre la gallina, ¿no? Ujú. Tiene su nombre, ¿no? El chicken jockey, que lo vi en los memes. Pero a mí me da gusto, o sea, sinceramente me parece que estos fenómenos son lo que mantienen todavía respirando a la industria. Necesitamos de estos éxitos, necesitamos de estos fenómenos. Entonces, cuando la gente ve el episodio de estudio, ¿no? Donde se burlan de que en el primero Martin Scorsese y su película de Kool-Aid, ¿no? Qué ridículo suena hacer una película de Kool-Aid. Pero por más ridículo que suene, el estudio necesita obras redituables para hacer tus otras películas más artísticas, ¿no? Eso es lo que luego la gente no entiende, ¿no? ¿Por qué la gente no va a ver películas de arte? ¿Y por qué ven Minecraft? Que la gente es bien estúpida. Pues sí, güey, el gusto popular es distinto al tuyo. Pero necesitamos generar dinero para que Paul Thomas Anderson tire 100 millones de dólares en su nueva película, que sabemos que no va a recuperar ese dinero, pero vamos a tener una película bien chula, ¿no? Así funcionan los estudios. O sea, es una para ti, una para mí. Es un Minecraft y es una de Paul Thomas Anderson, ¿no? Entonces, por más que se ardan, digo, Mickey 17 fue un fracaso, pero ya tienes una película de Bong Joon-ho bastante buena, no funcionó, pero pues ahora vamos a ver más películas que a lo mejor a ti no te gustan, pero funcionan. Entonces yo creo que los videojuegos son la siguiente frontera. Creo que la película de Zelda va a ser un éxito. Creo que hoy mismo que estamos grabando, Kojima anunció la adaptación de Death Stranding con A24. Entonces, Ari Aster la está produciendo. Mira, nunca me llamó la atención el videojuego de Death Stranding, pero ¿para qué te miento? Ya estoy ahí en ese cine para ver esa película. A24 entrándole al juego de adaptaciones de videojuegos.
Yo sí estoy a favor, ¿eh? Ya sé que habrá gente exquisita que diga, se vendió A24, qué mierda, ¿no? Digo, cada quien, ¿no? Pero finalmente creo que van a ordeñar la vaca. Super Mario World 2, Super Mario Bros. 2 ya está confirmada para el 2026. Entonces se vienen chorrocientas películas de videojuegos. Solo esperemos que por ahí haya más buenas que malas, pero definitivamente va a ser la nueva moda. Sí, bueno, es que también está interesante porque todo esto permea de la cultura popular. Y los que ya tenemos algo de camino recorrido, que podemos decir, es que ya no apela a mi tipo de público, cosas así. Recordemos que el cine desde el principio ha sido adaptación y en su momento eran adaptaciones de obras de teatro, de cuentos, después, o sea, la primera adaptación de Frankenstein la hicieron en los estudios de Tomás Alva Edison, por ejemplo, y era nuevamente una adaptación de algo que ya existía, que era la literatura. Y así iba pasando. Después tuvimos las adaptaciones del pulp, Flash Gordon, por ejemplo, los seriales, y después tuvimos las adaptaciones del cómic. Y es que el cómic, yo me acuerdo en su momento, yo siempre lo mencionaba, el cómic es el cine de los pobres, porque es para lo que te alcanzaba y era el medio más accesible. Hemos evolucionado a un punto en el cual lo más accesible es lo que tienes aquí en tu bonito celular, desde luego. Y puede ser TikTok, o sea, vamos a tener películas, ya hemos tenido personas que han pasado de ser influencers a participar en películas con casos agridulces, algunos muy buenos, otros muy malos, pero el entretenimiento con el cual tú te pasaste buenos momentos, si puede premiar y terminar en otro medio, va a terminar haciéndolo. Es el caso de los videojuegos, no es el único. Yo no creo tanto que sea una moda, porque es una moda que empezó, híjole, mano, desde los 80s. Recordemos que teníamos la serie animada de Miss Pac-Man en su momento. ¿Y qué historia tenía Miss Pac-Man? O sea, hazme el favor. Donkey Kong también ha pasado por distintas iteraciones, pero es solo y sencillamente, simplemente otra de las muchas partes de un catálogo del cual alguien que quiera explotar franquicias, negocios, etcétera, va a poder tomar para tratar de sacar sus siguientes adaptaciones. Entonces, pues sí, efectivamente, ¿quién mató las malas adaptaciones? Tal vez nosotros como audiencia o tal vez fueron los mismos estudios. No, ¿verdad? No podemos decir que los estudios hicieron algo bien. Demonios. Pero bueno, con esto terminamos, Román. Ya únicamente para dar el cierre, dos recomendaciones que quieras dar. Una de una adaptación de videojuego, y no necesariamente porque sea buena, sino porque te gustó. Y una segunda recomendación de un videojuego que quieras que la gente le eche un ojo. A ver, ahorita me agarraste en curva, pero estaba pensando conforme hacías cuando leíste el listado. Hay una Ujú. adaptación de un juego que yo nunca jugué, pero siempre me pareció divertidísimo la idea. Es un juego de juicio, de casos en un juicio que se llama Ace Attorney. Entonces en el videojuego eres un abogado y son puros casos bien chuscos. Hicieron la película japonesa, Takashi Miike, el director que también creo que el señor ya tiene más de 100 películas a su haber. Ha habido años en casi 5 películas. Esa película no llegó aquí, confieso que no me acuerdo ni dónde la vi. Me parece una genial película basada en un videojuego, muy recomendable por ahí si alguien la encuentra. Les digo, no sé dónde más buscar fuera de los oscuros lares del internet. Pero esa la recomiendo. ¿Qué otra película o basada en un videojuego? Me voy a ir también por la tangente, hablando de experimentación narrativa y estéticas de videojuegos. La nueva película, creo que no es la nueva porque ya tiene una más nueva el güey, pero es la de Harmony Korine, el que hizo Spring Breakers. Hizo una película filmada con cámaras infrarrojas llamada Agro Mm, Drift. Eh, es una película que seguramente algunos me van a mentar la madre y otros me van a decir que es lo mejor que han visto. Ustedes depende qué tipo de espectadores son. Me parece interesante, se le acaba el combustible muy rápido. Es como si vieran un Grand Theft Auto en drogas, como si fuera un tipo matón que está en este mundo de limbo, pero filmado en infrarrojo y con estos filtros muy locochones. Está interesante, es algo diferente. O sea, creo que Harmony Corina le gusta experimentar, no al grado de Godard, pero le gusta hacer cosas que provoquen reacciones y admiro eso en las personas. El tío Gaspar Noé, por eso lo sigo respetando, a pesar de que sus películas tampoco me fascinan todas. Entonces voy a irme con las recomendaciones hipsters con esas dos. ok. Yo, para terminar, una que fíjate que no mencionamos, pero que vale muchísimo la pena.
y que viene de uno de los acuerdos que hizo Amazon para que le hicieran contenido. Amazon ha hecho muy malas negociaciones, de hecho, en parte por eso ha tenido una rotación de personal muy particular. Recordemos que la anterior jefa de la Metro Goldwyn Mayer, pues básicamente esa posición ya no va a ser rellenada. Eso ha sido retomado tal vez por otros medios. Pero entre los negocios en los cuales, así como a la Phoebe de repente le dieron dinero por hacer nada, pues a los Nolan, a uno de los Nolan, al que sí sabe escribir, le dieron un barote y resultó que ya cuando se le terminó el contrato, sale con Fallout y es una gran adaptación de videojuego, porque sí tiene una onda que para los que nos gustó Westworld, de repente veías vasos comunicantes y dices, carajo, este está muy chido, sería mi recomendación de serie, curiosamente. Y en el caso de videojuegos, yo sí soy más como que de ondas retro. Yo les diría, clávense en la serie si son de los que echábamos en las maquinitas juegos de pelea en los 90s y parte de los 2000s. La serie de King of Fighters es una de las que tiene las mejores narrativas y tiene series animadas, de hecho. Y hace poco lanzaron la última versión. Pero curiosamente ha tenido por lo menos 3 grandes arcos o 3 grandes sagas que los que la seguíamos nos emocionábamos porque a pesar de que tuvieras decenas de personajes, todos tenían historias que aunque fueran mínimas, invitaban y de repente tenías la historia principal, por ejemplo, no sé, la saga de Orochi o la saga de los clones, que decías, carajo, quisiera ver esto hecho película. No, créanme, no lo quieren ver ni como serie ni como película, pero dices, carajo, te emocionabas porque ya tenías un pretexto para que tu personaje no solo se fuera un rey de los peleadores que da madrazos por allá. Con esto terminamos. Román, ¿a ti dónde te encuentran? Me encuentran cada vez menos en redes sociales, pero ahí sigo. Entonces me encuentran en Instagram como Román Rangel o en Twitter X como marcador 00. Y bueno, a mí ya saben, Dan Campos, de repente me aparezco en Twitter para dar sermones y regañar a la gente, que es mi labor principal. En el Discord de Charlas y Palomitas es donde tratamos de estar más activas las 6 personas que estamos allá. ¿Cómo pueden entrar? En la descripción del episodio van a ver las ligas y son más que nada bienvenidos. Nuestras reglas son muy básicas. Solo no hablen de Emilia Pérez o de Blancanieves. Perdón, es que llegó un punto en el cual todos parecía que era fácil. Dejó de ser divertido patear caballo muerto, pero bueno. Y gracias a todos los que nos apoyan con sus suscripciones, tanto en Twitch. Si esto lo están viendo en YouTube, recuerden que también ya tenemos aquí las membresías con la cual nos pueden apoyar para que hagamos más contenido. Todos los episodios, créanme que Román y yo nos enfocamos en traerles no únicamente sermones y sino ponernos a hablar, sino que nos ponemos a revisar y hacer bastante investigación para que si decimos idioteces, por lo menos estén bien fundamentadas. Y obviamente también queremos mejorar la producción. Y desde luego, gracias a los Patreons, y van a ver sus nombres a continuación.